hablar de Martí. Pareciera que no, ¿no? Porque es que se ha dicho tanto y no siempre bien. Fue uno de los grandes escritores de la lengua española de todos los tiempos. Estuvo al tanto de Hawái, al tanto de Japón. Él sí vivió en el monstruo y por eso dice de manera autobiográfica casi, le conozco las entrañas. Martí recorrió prácticamente todos los grandes grupos migratorios de cubanos que había en los Estados Unidos. Tampa, Cayo Hueso, Nueva Orleans. Fue el gran líder de la Revolución del 95, sin dudas. El gran organizador y gran líder. Así lo reconoció Gómez. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Artes son entre las artes y los montes, tesoro. La memoria histórica tiene la mala costumbre de rectificarse, de ir variando los recuerdos. Y por eso tenemos el deber de contarla a la historia, pero de contarla bien. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre José Martí. Y qué mejor oportunidad que este 28 de enero para volver a los recuerdos, a la historia, a la memoria del héroe nacional y hacerlo con una persona que ha dedicado su vida al estudio de la obra y el pensamiento de Martí. Quédese con nosotros para contar la historia de la mejor manera. Y para conversar sobre José Martí, el apóstol de Cuba, como también se le conoce, estoy muy bien acompañada y no puedo disimular mi felicidad de tener a Pedro Pablo con nosotros, que es doctor en ciencias históricas, pero sobre todo es profesor, investigador, historiador, periodista, un intelectual que se ha dedicado en vida a estudiar a José Martí y que además aprovechamos este espacio que es contemporáneo con esa buena noticia que recién se dio a conocer, y es que resultó ser elegido el Premio Nacional de Edición 2025. Así que bienvenido a este espacio, El Deber de Contarla, para hablar de José Martí, y felicidades por su premio reciente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Le digo Pedro, le digo Pablo, ¿cómo le digo? Pedro Pablo. Pedro Pablo, porque son los dos nombres, ¿no? Sí, los dos van juntos. No es ni Pedro ni Pablo por separado. Pedro Pablo, qué gusto que usted acceda a conversar sobre Martí. Y yo le comentaba ahorita que es difícil hablar de Martí. Pareciera que no, ¿no? Porque es que se ha dicho tanto y no siempre bien, que es también labor de ustedes los que se dedican a indagar en esos vericuetos donde no siempre se ha hecho justicia con una figura como José Martí. ¿Qué pudiéramos nosotros decir de Martí que no se haya dicho antes? ¿Hay algo que no se haya dicho de Martí? Sí, como que, por ejemplo. A ver, hay un asunto, yo creo que es de base, de inicio. Martí fue un hombre que, a pesar de su relativamente corta vida, porque murió todavía joven, años. Claro, fue un hombre que, digamos, por un lado tuvo una producción en el campo de la escritura realmente notabilísima por su cantidad, por su variedad y por su calidad. Fue uno de los grandes escritores de la lengua española de todos los tiempos. Por ejemplo, ¿con qué edad ya Martí estaba escribiendo? Bueno, hay ya cositas de él desde que es un adolescente en la escuela. Y sus cuadernos de apuntes, que eran unas libretas en las que él iba anotando cosas, y que las primeras uno se va dando cuenta que es un muchachito, un jovencito, y cómo después va anotando cosas, por ejemplo, cuando está en los Estados Unidos, de los periódicos que después va a utilizar muchas veces para un texto, para una de sus grandes crónicas, por ejemplo, acerca de los Estados Unidos. Es decir, eso que, digamos, ahora el historiador contemporáneo ha aprendido a organizar por fichas las notas que va tomando y las cosas que va organizando para después hacer un libro. Bueno, Martí lo hacía en esos que han pasado a la historia con el nombre de los cuadernos de apuntes. Son interesantísimos, ¿no? Porque revelan además la velocidad con que Martí escribía. A veces algunos compañeros que trabajan también en el Centro de Estudios Martianos me dicen, yo no sé cómo tú las arreglas para entender bien la grafía martiana. Y digo, es que llevo muchos años leyéndolo.
y ya yo conozco cómo él hace la F, cómo hace la S, cómo le sigue de una letra para la otra, etcétera. Y a veces me trabo. O igual que cuando yo me pongo a hacer mis garabatos también rápido, a veces digo, ¿qué escribí aquí mi madre? Ni ¿no? uno mismo es capaz de leerse. Yo creo que a él seguramente le pasó eso alguna vez, pero bueno. ¿Qué quiero decir con esto? La obra de Martí es de una vastedad y de una diversidad absolutas. Digamos, porque si lo miramos desde el punto de vista estrictamente literario, ¿qué género no maneja Martí? Hay novela, hay poesía, hay teatro. Ensayo. Hay ensayo. Hay discursos que tienen calidad no solo como comunicador, sino también desde el punto de vista literario. Los discursos de Martí son piezas literarias de altísimo valor, inclusive las improvisadas, no solo las que escribió y leyó. Al mismo tiempo fue un hombre que a veces la gente me preguntan, ay, Martí habló de esto, sí, y habló de esto otro, sí. Y yo les digo, miren, Martí habló de todo lo de su época. ¿Pero es verdad o eso es un cliché? ¿Habló de todo? No, no es un cliché. Cuando digo de todo, quiero decir... Yo lo digo, aprovecho la oportunidad porque usted sabe que también le ponen lo que no dijo. También, ¿no? también. Por eso quería también salvar esa parte, porque habló de todo, qué es todo, y dónde está lo que sí no dijo, pero de todas maneras quieren que Martí pegue con todo a veces, ¿no? A ver, cuando digo todo, me refiero a la diversidad temática en la obra martiana. Cuando digo la obra, digo toda la obra. Lo mismo un poema que una crónica, que un discurso. Por ejemplo, en los últimos meses yo me he dedicado a escribir, yo colaboro hace años con la revista Cuba Internacional, que me gusta dar cosas para esa revista que circula tanto en el mundo. Los he estado haciendo sobre miradas martianas sobre distintos países y me he puesto a elaborar estos trabajos, me he dado cuenta de algo que yo no me había dado cuenta, porque claro, me puse a revisar, resulta que dijo cosas interesantísimas sobre Hawái, por ejemplo. Vivió el momento en que los norteamericanos quitaron a la reina de Hawái y se apoderaron de Hawái, que hoy es un estado de los Estados Unidos. Habló cosas interesantísimas sobre Japón, siguió de cerca el proceso de industrialización que estaba empezando Japón. Y claro, uno dice, no es que Martí parece ser que no manejaba el japonés, desde luego, pero sí, como leía inglés y francés, además de español, y en su tiempo, en sus largos años en Nueva York, Martí revisaba sistemáticamente la prensa de Cuba, la prensa de España, la prensa francesa, la prensa británica y la prensa estadounidense, además de algunas prensas latinoamericanas, porque como él colaboraba ya en esa época con mucha frecuencia, tanto en un gran periódico de Buenos Aires y en otro de México, y también publicó en Honduras, es decir, estaba leyendo un nivel de información realmente gigantesco para su época y además gigantesco para asimilarlo. También uno se puede encontrar de pronto, para sorpresa de uno, revela un conocimiento de detalles de la India, que uno dice, bueno, ¿y de dónde Martí sacó estas informaciones para escribir esto? Además, una época en la que ahora nos parecería muy normal, pero Claro. en aquella época con las limitaciones de comunicación, que no son las de ahora, era toda una proeza. Exactamente, y que en todo caso vamos a decir, estos países raros, que no eran nada más los que marcaban el paso del desarrollo del capitalismo de la época, sino que estaban sufriendo en buena medida la entrada de las potencias coloniales imperiales, bueno, no era tan frecuente que aparecieran como, digamos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Exacto. Italia, los propios Estados Unidos, la propia España. En fin, lo interesante es que realmente Martí tenía una capacidad de asimilar información en un sentido muy variable, porque además le interesaba todo lo humano, nada humano le era ajeno. Esa frase, que ya no recuerdo quién fue el primero que lo dijo, se le aplica a Martí, se le puede aplicar perfectamente. Y yo creo que ahí hay varias cosas interesantes. Uno, ese nivel de interés por cuánta cosa humana puede haber, cuánta cultura puede haber y cuántos sucesos en los más diversos lugares del mundo que revelan para Martí las características que está tomando el mundo de su tiempo, sobre todo el de su madurez, la segunda mitad del siglo XIX, que está marcando algo parecido a lo que está sucediendo hoy. Es decir, un cambio en las relaciones internacionales, un cambio en las alineaciones de las grandes potencias de la época que se están conformando y que darían después lugar a toda la historia del siglo XX. La transformación del capitalismo en ese imperialismo, Exactamente. sobre todo viéndolo desde Estados Unidos. Por eso está la frase esa que se ha usado mucho, pero que a veces en ese mismo proceso de tanto usarlo pierde su contenido, y es: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. ¿Qué quiso decir Martí
con eso, ¿no? Y lo relaciono con lo que usted nos decía, que estuvo al tanto de Hawái, al tanto de Japón. Él sí vivió en el monstruo y por eso dice de manera autobiográfica casi, le conozco las entrañas. ¿Qué impacto? Estuvo al tanto, yo diría, inclusive, no solo, claro, el que más le preocupaba era los Estados Unidos, porque lo veía como una amenaza hacia Cuba y hacia toda América Latina. Exacto. Eso lo vio clarísimo desde el principio y sobre todo la conferencia panamericana de finales del siglo XIX le puso, realmente le provocó, le hizo comprender que el peligro ya no era peligro, ya se estaba dando. La conferencia era para eso, para propiciar el avance dominador de Estados Unidos hacia el sur del continente. Recuerdo siempre, se lo digo a todo el mundo, una frase de Martí en una carta a Gonzalo de Quesada, en la que le está explicando un poco su preocupación con los Estados Unidos para Cuba y dice, porque Gonzalo, una vez los Estados Unidos en Cuba, ¿quién los saca de ella? Lo cual explica por qué el escritor, el estudioso, el investigador, el periodista, cuando se convierte en el líder... Y además en el militar, ¿no? Hasta cierto punto, un líder militar también. Bueno, y el líder... En menor medida, ¿no? Pero a la vez su pensamiento, su estrategia. Y el líder del movimiento patriótico cubano, porque eso es lo que sucede. ¿No? Le decían presidente. Muchas veces le decían presidente. Lo identificaban como en realidad su cargo era el delegado, exacto, que era el cargo del Partido Revolucionario Cubano. Bueno, todo esto enriquece. ¿Quién lo saca de Cuba? Decía Martí sobre Estados Unidos. Sí, una vez en Cuba, ¿quién lo saca de la isla? Y eso es una idea poderosa. Claro, estaba clarísimo. Tuvimos que esperar hasta 1959 para quitarnos los de arriba. Clarísimo. Y ahí llevan desde 59 hasta hoy tratando de ver cómo se vuelven a meter. De revertir aquello. Bueno. Y hay algo también que a mí me llama mucho la atención de este tema, que es toda su participación en la vida interna de Estados Unidos y cómo él se nutrió desde como una observación participante, como el investigador agudo también que fue, que se dice mucho que Martí, es cierto que Martí vivió más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba. Sí, es cierto. Cuando sumas los años que vivió en España, en su primera y segunda deportación, el tiempo que pasó en México, el tiempo que pasó en Caracas y los tantos años en los Estados Unidos, vivió más tiempo fuera de Cuba, sin perder, yo diría, ninguna característica de cubano, no solo por sus puntos de vista, sino por su manera de ser, su trato con los demás. Bueno, el espíritu, tenía el espíritu patriótico, claro, siempre vivió rodeado de cubanos, porque en Nueva York, desde que llegó, se empezó a rodear con los cubanos de entonces. Y cuando empezaron a coordinar la organización del Partido Revolucionario Cubano, Martí recorrió prácticamente todos los grandes grupos migratorios de cubanos que había en los Estados Unidos. Tampa, Cayo Hueso, Nueva Orleans, a todas partes donde había grupos importantes de cubanos, Martí fue. O sea que no hay contradicción entre que haya pasado gran parte de su vida fuera de Cuba y que se le considere el más universal de los cubanos. Ajá. ¿Hay contradicción en eso? Y yo diría que aunque estaba físicamente fuera de Cuba, siempre estuvo en Cuba. Tenía un nivel de información. Y dedicado a la causa de la libertad. Por supuesto. Te voy a poner un ejemplo interesante, porque hasta ahora no he podido resolverlo. Hay unas cartas de él dirigidas, ya cuando ya está en Cuba. Sí. A gente ¿En qué año aproximadamente? En el 90, en la guerra. Ya. Hay unas cartas a gente de Guantánamo, en las que les pide información sobre unos norteamericanos que tenían X propiedades en la zona, o ciertos negocios en la zona. ¿Y qué es lo que está buscando Martí? Ver de qué manera, si le puede sacar a esos norteamericanos que entran barcos con sus cosas o sacan barcos de Cuba con los productos que se llevaban para vender en los Estados Unidos, si podía confiarse en ellos para que trajeran armas a Cuba. Lamentablemente hasta la época, hasta el momento, mira que yo he buscado y he hablado con la gente de Guantánamo, Baracoa y de todos lados, si aparecieran cartas de algunas de esas personas, documentos que indicaran, bueno, que hubo algún éxito en ese sentido, ¿no? Y lo cual es interesantísimo porque está revelando que Martí es capaz hasta de tocar a la puerta a un norteamericano si éste puede ayudar a Cuba. Es que era un conspirador. Total. Pero era un conspirador para la causa de la patria. Por supuesto. Y hay un episodio interesantísimo del cual se habla poco. ¿Cuál? Y es su relación con Blaine. Blaine era la figura, una de las grandes figuras de la política norteamericana. Bueno, fue el gran organizador realmente de la primera conferencia panamericana, más que el presidente de la época. Era el hombre que tenía la cabeza imperialista y la necesidad de, para ellos, controlar la América Latina completa.
¿Y qué sucede? Que gracias a las memorias que publicó hace muchísimos años, ¿no? A principios del siglo XX, un diplomático argentino que se había amigado con Martí, el hombre contó que Martí le habló una vez de que Blaine lo había ido a ver, le había mandado, perdón, un emisario para pedirle, se acercaban las elecciones de Estados Unidos, él estaba buscando ser candidato, y para que Martí, fíjate como sabían de Martí, para que Martí le buscara apoyo entre los cubanos residentes en los Estados Unidos, que tenían algunos ya derecho al voto, para que votaran por él. Y Martí le contó a este diplomático argentino que cogió al enviado y lo envió escaleras abajo. Es decir, parece un acto de violencia. Yo diría que es el único acto de violencia de esta naturaleza que hemos encontrado en Martí. Lo empujó escaleras abajo. ¿Sí? O sea, que se imaginaría a Martí en un acto de violencia de esa categoría. Exactamente, lo sacó de quicio y se molestó. Pero eso explica, lo ofendió, ¿no? claro, lo ofendió profundamente. Y eso explica por qué después demoraron tanto para darle la posibilidad de entrar a representar a los países de América Latina, claro, que lo habían nombrado su representante claro, para la Conferencia Panamericana de Washington. Demoraron, y yo creo que ahí jugó un papel muy destacado el embajador de México, que tenía una estrechísima relación con Martí. México, a ver, quizás a los mexicanos no les resulte muy agradable, pero realmente los cubanos tenemos que agradecerle a Porfirio Díaz, que podría ser todo lo que pudo ser en México, pero que fue realmente un hombre que siempre defendió su país. Y Porfirio Díaz, sabemos que algo le entregó de recursos a Martí, porque Martí escribe en una carta a sus colaboradores en que dice, cuanto pedí obtuve. Pero fíjense la capacidad conspirativa de Martí. Él no dice que pidió. No. Si esa carta me la agarran, yo no he dicho que pedí. No se compromete. A lo mejor le pedí una botella de tequila. Exacto. ¿Sí? Es el cuidado absoluto que tenía Martí, porque además él sabía que lo estaban vigilando. Aquí mismo en La Habana tenemos en la Oficina de Asuntos Históricos, hay documentos de los espías que España le pagaba de la agencia Pinkerton, que vigilaban a Martí. Y hay varios de esos que son para morirse de la risa, porque son tipos que dicen, le caemos atrás y nunca sabemos dónde está, se nos pierde. Pero porque Martí sabía que los que estaban siendo objeto de persecución. Evidentemente. Inclusive, objeto de persecución desde que se cree el Partido Revolucionario Cubano, porque cuando todavía la esposa de él estaba con él en Nueva York, le metieron un espía allí que llegó con la cosa de que le pedía unas clases de inglés, que él sabía que realmente no las estaba dando Martí, sino la esposa, y estaba colándose en eso. Y hemos visto sus reportes a sus jefes, y de ahí a las autoridades españolas, a los diplomáticos españoles. Bueno, voy allí y nada más que me hablan él casi no me habla, ella me habla de la lengua española y cómo se dice la palabra tal y cómo se traduce del inglés esta otra, y no puedo sacarles nada. No lo lograron. Lo cual indica que ya Martí era un objeto de atención por parte de, vamos a decir así, de esos cuerpos de seguridad o de espionaje o de lo que fuera, como podemos usar todas esas frases para ellos. Estaba identificadísimo. E igual que cuando ya se crea el Partido Revolucionario Cubano y Martí empieza a moverse por las emigraciones, tanto dentro de Estados Unidos como cuando va a la América Central a ver a Maceo, cuando se va a la República Dominicana a reunirse con Gómez, cuando se va moviendo por los lugares donde él quiere reunir a los patriotas, ya fuera dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, Martí se pierde de Nueva York. La gente no sabe dónde está Martí. A veces hay referencias de algunos de los miembros de los clubes que dicen, pero ¿dónde está Martí? Que hace días que no lo vemos, que no viene por el club, que no sabemos, que no da un discurso. Y los que sabían no decían nada. ¿Y dónde estaba? A lo mejor estaba allá en Costa Rica hablando con Maceo. ¿Así? Sí, claro. Entonces pasa esto, es decir, Martí realmente era un conspirador absoluto. Eso explica por qué pudo llegar a Cuba junto con Gómez, y a pesar de las dificultades que tuvieron para arribar a Cuba, poder entrar en la isla por donde quizás menos lo esperaban, que era por esa costa sur de Guantánamo, que realmente es conflictiva, y además en un momento relativamente invernal y no de buen tiempo. Claro. Y todo esto nos da idea de esa capacidad. Claro.
que era bien abarcadora además, ¿no? Ujú. Pero usted ha dicho muchas cosas y yo a cada rato he querido interceptarlo para hacer alusión a eso, pero voy a tratar de recordar, una de ellas es el Martí ser humano. Porque usted ha mencionado a la esposa, pero muy pocas veces se habla de, claro, porque con esa obra tan vasta de Martí está difícil poderlo picar en pedacitos y apartar el humano del escritor o del estratega, del político. Martí ser humano, Martí padre, Martí esposo, de eso se habla, yo creo que se habla menos. ¿Por qué será? Se habla menos y yo creo que se ha creado Y muchos prejuicios, ¿no? un esquema prejuiciado. De que él y la esposa, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, Casi en que realidad, chismes, ¿no? Que se crean chismes. En realidad, la intimidad de ellos nunca la vamos a poder saber porque ninguno de los dos los dijo. Y yo digo a veces bromeando, se lo digo a mis amigos de Camagüey, que yo tengo creado un pequeño club de amigos de ella. ¿Por qué? Porque esa mujer haya sido como haya sido, esa separación entre ellos, fue una mujer que educó a su hijo como un patriota. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una anécdota interesante, y es que después que termina la dominación española, Manuel Sanguilí, que es un historiador de primera línea y un escritor formidable, pero además que era de un grado de, digamos, de creerse a sí mismo un escritor superior y un intelectual superior, lo era, sin duda fue un escritor brillantísimo y uno de los grandes escritores y patriotas cubanos. Se fue a España y logró hablar con el jefe de la columna española que dio muerte a Martí en combate. Y porque sabía que tenía algunos documentos y algunas cosas que le habían quitado el cadáver. No sé cómo le habló, que lo convenció, y el tipo le dio varias cosas de ese tipo. Cuando regresó, ya había terminado lógicamente la dominación española y estaban esperando los periodistas y gente del mundo de las letras y del periodismo en el cual se movía Sanguilí. Y entonces le dicen que bueno, que traía, que había conseguido, qué sé yo. Y él le dice, bueno, he conseguido algunos documentos como esto, lo otro y demás. La viuda, al enterarse de esto, le mandó una carta. Yo he visto la carta, tengo una copia en el Centro de Estudios Martianos, en la cual le dice, mire, coronel, se equivocó ahí de grado, porque yo creo que ya habían ascendido a general, pero bueno. No estaba informado. Él era coronel de la guerra de los 10 años. No, él después le dieron al final el grado de general, porque fue una decisión que tomó el Consejo de Gobierno cuando se fue a disolver para ya ir a crear la República y le subieron un grado a todo el mundo, o a la mayoría de los oficiales. El caso es que la viuda le escribe, ay, qué interesante lo que usted dice, qué sé yo, qué sé cuándo, pero bueno, yo le quisiera pedir que si pudiéramos tener eso, su hijo y yo, que somos la viuda y el hijo. Respuesta de Sanguilí, mire, estos documentos los conseguí yo y yo los voy a usar para mi trabajo y mis libros, no le voy a dar nada. No le creo. Sí, realmente fue una pedantería. Sí, realmente. Sí, pero entonces, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo? Le mandó una segunda carta, No se quedó. que también la hemos visto, y le dijo, mire, está bien, usted tiene cierta razón en lo que dice, lo que pasa es que Martí no es una figura de la familia ni suya, Martí es de todos los cubanos. Universal. No, universal, Lo de mató, todos lo mató. mató. No, pero bueno, si él Sanguilí, no, hasta ahora no hemos encontrado una tercera carta de Sanguilí, que a lo mejor quién sabe si se le escribió y le pidió excusas, ¿no? Puede ser. Pero bueno, eso es muy interesante porque nos revela también la educación que dio a su hijo. Y por ahí... Y el carácter de esa mujer, ¿no? Una mujer con carácter. Una mujer con carácter. No podría ser de otra manera al lado de Martí. Y yo creo que eso además nos revela una cosa interesante, el porqué de esa relación de Martí con ella. Porque yo creo que fue sin duda la mujer más importante en su vida. Que él la sufrió, esa separación, ¿no? Ahí también hay cartas donde él Claro. lo admite de cierta manera, ¿no? Sí. Y en realidad se ha explotado, yo diría, con cierta, no sé qué palabra usar. Me atrevería a decir que hasta con cierto morbo. Sí. La carta esa en la que se dice que él lógicamente se molestó porque ella al irse, no le molestó tanto el que ella se regresara a Cuba, sino además, sobre todo, el que lo hiciera teniendo que ir al consulado español, es decir, de alguna manera estar, digamos, entrando en el juego de los españoles. Pero fíjense una cosa interesante, yo creo que los que nos puedan oír se darán cuenta de esta cosa importante. Esa mujer se estableció en Camagüey. Su padre era una de las familias más ricas del Camagüey. Su padre le planteó, el divorcio existía, pero era un lío aplicarlo entonces, era muy complicado.
Pero él era un hombre de recursos, era una de las familias ricas, históricas, tradicionales del Camagüey, y además su hermana se había casado con el gobernador militar español de Camagüey. Por tanto, él tenía acceso a los más altos niveles del dominio español en esa zona. Y su padre le dijo que él, usando su influencia, ya que el divorcio existía, lo que era un lío aplicarlo, era muy complicado, era más burocrático de lo que es hoy, que ya es bastante. Aunque aquí la gente se divorcia, sí, hoy hay que casarse, sí, sin duda, sin duda. Entonces, él le escribió una carta a la hija diciéndole que yo te divorcio, que qué sé yo, porque ese hombre, bueno, él nunca aceptó a Martí, desde que se hicieron novios. Y ahí está la carta de ella de respuesta a su padre. Yo soy la viuda de José Martí. Y mi hijo es el hijo de José Martí. Con toda la autoconciencia que tiene en tiempo real, asumir y saber quién es José Martí. Y por tanto, no me vas a divorciar de él. ¿Qué hizo el padre? El papá Carlos, ¿sabes? Le quitó lo que le tocaba tras la muerte de la madre, de lo que le tocaba de la fortuna de la madre que la había distribuido entre sus hijos, esa herencia, y también del de ella. La desheredó. Y por tanto la desheredó. Y ella tuvo que vivir con ingresos muy estrechos y teniendo que ocuparse de todos los gastos del hijo después que muere Martí. Porque mientras Martín vivió y estaba en los Estados Unidos, le llegaban recursos para la atención al hijo. De vez en cuando él mandaba con el que pudiera, con una persona de confianza, con uno de los que venía a conspirar a Cuba, llévame esto hasta Camagüey y qué sé yo. Entonces, yo creo que eso nos revela facetas de esa relación interesante, porque bueno, porque esta mujer de alguna manera siguió teniendo una opinión, sin duda, que quizás en el plano más íntimo, esa separación no le fue agradable, pero que en el plano de la valoración de la persona, resulta realmente de una altura tremenda. Exacto. Y su hijo yo creo que lo asimiló, porque ya en los años 30, 30 y pico, no recuerdo exactamente, después de la caída de Machado, Mañach había escrito esa biografía que sigue siendo, sin duda, una de las más atractivas sobre Martí. Y Mañach se entrevistó con el hijo varias veces, y Mañach pertenecía al partido ABC. Se están organizando las elecciones tras la caída de Machado, que sería un tiempo después, y le plantea que por qué él no se presenta como candidato a alguno de los puestos que estaba para el Congreso, como candidato. Y el hijo le dijo, no, yo no voy a ser candidato ni de ustedes ni de ningún partido, porque la gente no va a votar por ti, por mí, van a votar por mi padre. Claro, el mito. Y yo no puedo ocupar el lugar de mi padre. Entonces yo digo, bueno, este fue un hombre contundente, realmente con una tendencia de principios que hay que admitirle, ¿no? Pero Pablo, Martí, por supuesto, está presente siempre, precisamente por eso, ¿no? Por la amplitud y la profundidad de su pensamiento que trasciende en los temas fundamentales como es su capacidad de introducirse en lo que fue el imperialismo de su época, que de cierta manera es el imperialismo de la nuestra, ¿no? Por lo menos en las bases, ¿no? En las bases de ese imperialismo que mira a nuestros países de América Latina como su pertenencia. ¿Qué podemos decir? Yo opino que el imperialismo, y en Martí el imperialismo y la idea de nuestra América como una sola gran patria son dos ideas fundamentales que debemos rescatar todo el tiempo hoy. ¿Usted opina que hay una tercera o le parece que esas son las dos más importantes, que para estos días convulsos que estamos viviendo de un imperialismo desatado son los pilares a los que podemos hablar de Martí? Yo lo ampliaré un poquito. Ajá. Estos dos aspectos, sí, digamos, complementan el otro aspecto, las dos caras de la moneda, y es el profundo conocimiento de Martí de la personalidad humana. Yo creo que Martí, bueno, no puedo decir si leyó cosas de los estudios que empezaban entonces vamos a decir así, de psicología, pero fue un gran psicólogo, fue un hombre que realmente comprendió las complejidades del ser humano y de cada ser humano. Eso se ve en sus cartas a los patriotas. A Gómez le escribe de una manera, a Maceo le escribe de otra, a Serafín Sánchez de otra, a los que están en Cuba de otra. Y va buscando siempre las cosas que lo acercan. Eso me recuerda a Fidel. Exactamente, y las cosas que los acercan.
Por ejemplo, eso que hizo cuando estuvo en Dominicana, después de haber tenido el choque del año 1884 con Gómez, y escribe sobre Gómez. ¿Y qué es lo que le llama a uno la atención cuando lee ese texto que publica en Patria? Que Gómez, había una fiesta de los guajiros dominicanos, ahí cerca de la casa de Gómez, ellos pasan por ahí, se ponen a mirarla por una ventana, y Gómez le dice, para estos trabajo yo. Y esa frase que tiene que haberle llegado a Martí al corazón, como diciendo, este hombre que bajo esa aparente rudeza del general en jefe, como lo fue después en el 95, era de un sentimentalismo tremendo, le está revelando algo en lo que coincide absolutamente con Martí. O, bueno, ese otro momento también, cuando llega a Costa Rica y se reúne con Maceo. Realmente en ese momento la relación fue estrechísima con Maceo, pero sobre todo ¿con quién? Con José. ¿Por qué? Porque Maceo era recto, exigente, era el jefe, intransigente también, pero José era vamos, que los amigos santiagueros me entienden a mí, sí. Era el santiaguero típico, era un hombre divertido, más relajado, ¿no? Sí, hay 20 anécdotas de él tremendas y qué sé yo, y José se hizo amiguísimo de Martí. Martí lo dice en algunas cartas, José es una persona que me ha dado mucha amistad, mucho cariño y mucho afecto y demás. Bueno, José en cuanto llegó a Cuba, organizó una charanga. La tropa de José tenía una charanga y se ponían a bailar. Ese era José Maceo. Déjeme decir. Cosa que Antonio me imagino que le picaba un poco. No le gustó mucho. No, Antonio era la rectitud, claro, rectitud total. Déjeme decirle que llevamos media hora conversando. ¡Ay, Dios mío! Y se nos ha ido el tiempo porque además yo sé que en media hora apenas le pasamos de soslayo a Martí, ¿no? Pero para ir cerrando esta conversación que me ha encantado y que sé que a todos los que nos van a escuchar y a ver también, ¿qué última idea usted quisiera transmitirle? Sobre todo, yo siempre pienso en los más jóvenes, ¿no? Porque por lo menos nuestras generaciones sí me consta que se formaron en un pensamiento estricto, fidelista, martiano, pero martiano, ¿no? O sea, cómo ver esa relación de Fidel con Martí, que es indiscutible, pero sobre todo, ¿qué decir de Martí hoy en una idea, en una frase, a lo mejor en una misma idea de Martí, para que llamar la atención, para motivar, para sorprender a los más jóvenes con Martí? Porque Martí es universal y Martí no se pone viejo. Uh-huh. Y yo se lo pregunto a usted con toda intención, porque usted es casi como hermano de Martí, o Martí es casi un hermano para usted, porque sé que ha dedicado toda su vida a la obra y el pensamiento de Martí, y que así como le sabe su caligrafía, también sabe tantas anécdotas, que usted tomaría de Martí sintéticamente y le diría, lo lanzaría así con todo el peso que tiene la obra de Martí a los más jóvenes sobre todo. Yo creo que aparte de lo que está muy bien que se diga y se siga manteniendo, ¿no? Que fue el gran líder de la Revolución del 95, sin dudas, el gran organizador y el gran líder, así lo reconoció Gómez, quien escribió una crónica sobre Martí en el año 1920-21, en la que dice cosas de Martí realmente que son de una admiración tremenda. Pero bueno, sobre todo porque Martí, en primer lugar, supo tratar a cada persona como un individuo diferente, con sus características propias. En segundo lugar, yo diría que era un psicólogo nato, en el sentido de que fue comprendiendo muy pronto la diversidad de personalidades y que cada persona no es exactamente igual a la otra, aunque se parezcan mucho en algunas cosas. Y trataba a cada cual a partir de esas características personales, de esos valores personales y sobre todo, aparte de su patriotismo, además de su patriotismo, de su antiimperialismo, de su sentido de comprensión del gran cambio que estaba habiendo en el mundo, no solo en América, porque Martí previó el alcance que iban a tener, digamos, los monopolios. Lo dijo antes que Lenin. Lo dijo antes que Lenin, el peso que están alcanzando los monopolios en los Estados Unidos y en la propia Europa. Bueno, esa capacidad de estar al tanto del mundo de su tiempo, esa capacidad de que no había zona del mundo que no le interesara a Martí. Que no le fuera ajena. Escribió sobre Japón, escribió sobre Hawái, escribió sobre la India, escribió sobre China, escribió sobre toda América y sabía de casi todos los países de Europa. Bueno, todo esto nos da un hombre con una vocación y un sentido muy universal que comprendió el papel de su patria en ese mundo cambiante de su época y de que Cuba seguía siendo la llave del Golfo.
como pusieron los conquistadores españoles. Cuba era un punto céntrico en el choque de potencias que iba a haber o que ya estaba ocurriendo. Y lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo. Y hay otro elemento también ahí que me parece muy, muy significativo e importante destacar: su trato individualizado. Siempre digo esta anécdota, mis amigos de Santiago se ríen cuando yo se los digo, cuando se molesta Maceo y le dice que bueno, que él ya enviará un representante por Oriente a la reunión que va a dar lugar a la República en Armas, a alguien que no me lo puede enredar usted con sus palabras. ¿Y a quién mandó? ¿A quién? A un general al cual Martí le había hecho poemas para su hija, y que había conocido en los Estados Unidos, y que era un hombre que adoraba a Martí. ¿Pero poemas en plan romántico o poemas de amistad? No, de amistad, de cariño. Ya. Siempre que Martí se dirigía a algún cubano, terminaba con saludos para la familia, para Penganito, para Sultanito, para el este, para el otro, aquel día que pasamos no sé dónde. Es decir, había un trato personalizado, diríamos hoy, para cada persona. Desde el afecto también. Desde el afecto. Le encantaba reunirse con las familias de los patriotas cuando iba a Tampa, cuando iba a Cayo Hueso, cuando fue a México, en fin. Era un hombre que buscaba siempre esos elementos que no es solo la unidad en las ideas, es la unidad en la vida cotidiana, es la unidad en las formas de los sentimientos, etc. Y yo creo que eso es decisivo, en lo cual, digamos, a mí me parece que Fidel Castro no solo fue su mejor alumno desde el punto de vista de liderazgo político por los cargos que ocupó, sino además en el trato. Por eso siempre recuerdo aquellas conversaciones que teníamos con Fidel cuando iba a la universidad y se metía desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, estábamos así, pero hablando con Fidel, y se hablaba de todo, ahí Fidel habló de todo, pero bueno, no estamos hablando de Fidel. Sí, no, porque es inevitable, porque Fidel fue un gran martiano. Claro, yo creo que eso lo aprendió, Fidel lo aprendió de Martí, porque además a mí me asombraba como tenía cosas grabadas de Martí. Bueno, yo quiero que para despedirnos usted me proponga hacerlo con algún verso de Martí o con alguna poesía. De todas esas grandes y maravillosas poesías de Martí, ¿cuál escogeríamos aquí para despedirnos? Bueno, a mí me resulta difícil escoger una. Yo sé, pero bueno. Bueno, quizás una de las que más describe estos aspectos de su personalidad. ¿Cuál? Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Muchas gracias, Pedro Pablo. A mí me ha encantado. Yo estoy más que feliz y más que complacida con este intercambio, con este podcast. Espero que usted también, porque aquí tenemos una premisa que es que tenemos el deber de contarla, pero de contarla bien. Hasta una próxima historia.